Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Intelexis Mujer, este espacio que hemos dedicado a la salud y al bienestar femenino, como siempre acompañado por mi distinguida colega, compañera, hoy con un color que no me gusta mucho, Natalia Marquiegui. El colorado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos arrancando otro programa de Intelexis Mujer y hoy con compañía, con público muy querido, ¿eh? Así que vamos a hacer un programa bien especial. Con todas las pilas. ¿Con qué empezamos? ¿Con tos convulsa? Empecemos. Bueno, atención. Casi empiezo a toser en serio, porque aumentaron un 100% los casos, nos ponemos serios ahora. En 2012, en lo que va de 2012, 600 casos de tos convulsa se registraron y en 2011 poco más de 300. Y la recomendación de siempre, la vacunación. O sea que no es tan preocupante aquellas personas que pueden llegar a vacunarse, o sea, adultos o los chiquitos que ya están en edad de vacunación, sino los grandes como portadores de esta enfermedad hacia aquellos que son indefensos, que son los bebés. Así es, me parece muy bien lo que decís, la vacunación, la importancia de la vacunación. Otra cosa, tema de la obesidad, de esta pandemia, una pandemia a nivel mundial, ¿no? La preocupación de que la gente joven aumenta mucho de peso, hay muchos chicos obesos y con sobrepeso, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Un estudio recientemente publicado en la revista de Adolescencia revela sobre una población de 2.000 jóvenes entre 13 y 18 años que comer al menos 4 comidas al día y lentamente mejora el estado de salud y disminuye la obesidad. ¿Qué se hizo? Se hizo una encuesta con estos chicos viendo de qué manera comían. Aquellos que desayunaban, tenían una colación por la mañana, una al mediodía y hacían las 4 comidas, tenían menor cantidad de grasa que aquellos que por ahí comían menos veces y más cantidades. Independientemente esto del ejercicio, mirá qué tema tan importante. Además se aconsejaba en este estudio que mejoraba también la salud de los chicos cuando bebían por lo menos 4 vasos de leche al día o al menos un yogur fortificado porque tiene, bueno, minerales y calcio. Así que bueno, este estudio es muy importante porque nos dice que comer lentamente, para resumirlo, comer lentamente y hacer al menos 4 comidas diarias mejora el estado nutricional disminuyendo la grasa del cuerpo de los adolescentes. Porque mantiene el metabolismo activo. Dicen que 4 comidas como mínimo y hasta algunos se agregan 2 colaciones en el medio. ¿Usted cuántas veces come por día? No soy ejemplo de eso. Pero se la ve delgada. Soy ejemplo de calidad de comida, pero no de horarios y eso. Muy bien, la felicito. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? No de comida. No. Hoy tenemos algo que realmente es apasionante, que tiene que ver con la neurociencia. ¿Qué pasa con el conocimiento, la demencia? ¿Cuándo empezamos a perder conocimiento? ¿Por qué? ¿Cómo evitar esa pérdida de conocimiento? ¿Qué pasa con nuestro entorno? Todo eso. Estamos aquí con el doctor Raúl Arizaga, que es médico neurólogo y además es presidente del grupo de investigación en demencia de la Federación Mundial de Neurología, que nos va a contar acerca de todo lo que dijo Natalia y mucho más. Exactamente. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Su salud, nuestro compromiso. 0800-345-26327. Andar. GlaxoSmithKline asume el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Nuevo Danette Duplay. Yo preparé mi crema de dulce de leche. La salsa de chocolate. Crema de dulce de leche. Y salsa de chocolate. Es una mezcla perfecta. El más sabroso dulce de leche, la más fina salsa de chocolate y un toque de crema fresca, la Serenísima. Nuevo Danette Duplay. Irresistible. Cuando viajo por el mundo, hay una compañía que me cuida en todo momento. Yo elijo viajar tranquilo. Universal Assistance y Bon Voyage. Recién decía Natalia Marquiegui acerca del deterioro cognitivo. Estamos aquí con el doctor Raúl Arizaga, médico neurólogo, especialista en el tema. Gracias por haber venido, Raúl. No, Gracias, doctor. Buenas gracias tardes. por la invitación. Bueno, la definición, ¿qué se entiende por deterioro cognitivo? Y deterioro cognitivo es perder capacidades cerebrales, funciones cerebrales
que eran adquiridas. Es decir, es distinto que alguien que tiene un retraso mental, que nunca llegó a adquirir. En cambio, el deterioro es perder lo que hasta donde se ha llegado. Doctor, ¿el deterioro es inexorable o hay forma de que una persona viva toda su vida, a través de toda su vida hasta los 80, 90 años sin deterioro? Es posible, sí. Puede haber una declinación donde puede haber una menor velocidad de procesamiento, algunos olvidos leves, algún cambio en la flexibilidad cognitiva, es decir, en pasar la atención de un punto a otro, pero después el resto, digamos, todo lo demás no es normal, digamos. Es frecuente, pero no es normal. Es frecuente porque estadísticamente tenemos un 8% de la población que tiene lo que se llama deterioro cognitivo leve. ¿Y a partir de qué edad, digamos, se considera neurológicamente, entre comillas, normal que una persona comience esa pendiente, ya sea, bueno, abrupta o lentamente? Y en general hay que estar atento alrededor de los 60 años. Hay casos que pueden comenzar antes, pero digamos la década es 60, 70, estar muy atentos a esos cambios, ¿no? Cuando un familiar nota que hay algunos problemas de memoria, o que hay algunos problemas de orientación, o que hay también algunos problemas de cambio de conducta, porque muchas veces el deterioro empieza no por la cognición, sino por la conducta. Ahora, esa es una de las causas, la edad, pero ¿hay otros factores que pueden llegar a determinar esta pérdida cognitiva? Sí, es decir, cualquier cualquier causa que afecte al cerebro en las conexiones que tienen que ver con memoria o con juicio o con funciones ejecutivas, eso lo afecta. Es decir, alguien que tiene un traumatismo de cráneo importante que le afecta las conexiones frontales, bueno, lógicamente va a tener un deterioro en esas funciones. O alguien que tiene una lesión vascular, un accidente cerebrovascular en lóbulo temporal que le afecte el hipocampo, lógicamente va a tener problemas de memoria. Pero en general lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo es, digamos, a lo que nos referimos como problema es al que está originado por el que aparece con la edad, ¿no? Que está relacionado a la edad, no que es parte de la edad, ¿no? Porque esa es una de las grandes mitos, ¿no? Raúl, la genética tiene que ver con esto, es importante. ¿Hay familias, digamos, que tienen deterioro cognitivo más precozmente que otras? La enfermedad de Alzheimer es el paradigma del deterioro cognitivo, es la causa más frecuente de deterioro cognitivo, digamos. Para decirlo rápido, 2/3 de los deterioros cognitivos son producidos por Alzheimer. Hay en Argentina unos 400.000 pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero solamente hay un 2% aproximadamente que tienen una base genética clara, es decir, una transmisión autosómica dominante, como podría ser la hemofilia, por ejemplo. Sí, claro. En los demás hay un porcentaje de un 30% aproximadamente donde hay una clara tendencia familiar, pero no hay una transmisión autosómica. Y la mayoría de los casos son esporádicos. No, yo me refería cuando decía qué factor puede llegar a determinar la pérdida cognitiva más allá del tema de la edad o de estos accidentes que usted hablaba, la parte emocional. ¿Algún golpe emocional fuerte puede llegar a provocar esto también? ¿Qué ligado está la emoción de todo esto? Y digamos, muchas veces tenemos pacientes que tienen una pérdida importante, llamémosle quedarse viudos, algo por el estilo. Entonces, claro, dicen, es lógico, es normal, está deprimido, está triste porque perdió su compañera. Perdió su compañera, etcétera, etcétera, o porque tuvo una falla, un problema económico importante. Perdió el trabajo. Entonces, lo que pasa es que pasa el tiempo y no se elabora el duelo, no se supera la situación, y ahí es cuando hay que dar antidepresivos. ¿Por qué? Porque la depresión es la causa más frecuente de la caída de algo que son los factores neurotróficos. Los factores neurotróficos, explicándolo así rápidamente, son sustancias que el propio sistema nervioso produce para que el sistema nervioso funcione, se pueda reproducir, trófico, etcétera, etcétera. Entonces esa caída de factores neurotróficos hace que se caiga la reproducción celular. Ustedes saben que
hasta hace un tiempo decíamos que en el adulto no se reproducían las neuronas, pero hay lugares donde sí se reproducen, y uno de ellos es el hipocampo. Ajá. El hipocampo, que es el inicio del circuito de la memoria, normalmente se muere una cantidad de células por año, pero se reemplaza justamente por esa neurogénesis adulta, y eso tiene que ver con los factores neurotróficos. Entonces, de pronto, una depresión muy grande que hace que caigan estos factores hace que no se reemplacen esas células que se van muriendo. O sea, que es un gatillo la depresión. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De pronto, bueno, se le da antidepresivos o finalmente sale del problema emocional, pero vemos que empieza con problemas de memoria. Claro. Por eso hay una vieja relación entre depresión y deterioro cognitivo. Es decir, en los estudios epidemiológicos se ve que la depresión es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Entonces los tratamientos son, como se viene insistiendo en este último tiempo, multidisciplinarios. Hay que abocar la parte afectiva con la parte que no lo es y hacer todo. Hay que juntar a profesionales de distintas disciplinas como para poder sacar el diagnóstico de un paciente. No, en realidad para tener el diagnóstico, cualquier médico experimentado, aunque no sea neurólogo o psiquiatra, cualquier médico que está acostumbrado con algunas simples herramientas puede detectarlo, ¿no? Que ese es por lo que nosotros abogamos, ¿no? Es decir, tratar de que todo esto se vuelque no al especialista, sino al médico general, que está en primera línea. Un clínico. Claro, el clínico. Digamos, un poco la idea nuestra es desterrar dos mitos. ¿Cuáles son? A ver. Los dos mitos: uno es el deterioro cognitivo es parte de la edad. No. Lo que hablamos al principio. Claro, no es un componente normal de la edad, como pueden decir, sí, las canas o las arrugas. Sí. No es un componente normal de la edad. Y la otra cosa es, bueno, si alguien tiene un deterioro cognitivo, no hay nada que hacer. Sí, hay muchísimo para hacer. Y lo primero que hay que hacer es un diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es tener al médico entrenado para sospecharlo y que no tenga la falsa creencia que tienen, digamos, por ahí la población general, es decir, y bueno, tiene 74 años. Está bien, déjalo. Y es lógico que se olvide. No es lógico que se olvide. Es decir, siempre hay que hacer una consulta. En eso quería hacerte un poco hincapié. Hablaste varias veces del tema de la memoria. Danos algunos ejemplos, porque me imagino que no es lo mismo olvidarse de una de las llaves de olvidarse de quién es la persona que lo tiene al lado. Seguro que todos nosotros en estos días hemos tenido algún olvido. Muchas veces. Hemos dejado algo. Déjame tranquilo, por favor. Entonces, eso no tiene importancia, más cuando, digamos, de pronto hay un exceso de información, digamos, porque, digamos, tenemos el mismo cerebro que usaba el hombre de Cro-Magnon, pero lo que pasa es que le han cambiado las condiciones. Es decir, tenemos 3 o 4 pantallas abiertas en la computadora, atendemos el celular, nos llaman por teléfono, es decir, entonces, de pronto hay una sobrecarga y que entonces uno puede llegar a tener más frecuentemente alguno de esos olvidos, pero sin importancia. El olvido que tiene importancia es aquel que no se puede recordar. Es decir, cuando alguien no recuerda algo, a pesar de que yo lo ayude a recordarlo, es decir, si yo les digo la palabra rosa, sí, y al rato le pregunto qué palabra les había dicho, y les digo, era una flor rosa. Es decir, si con una pequeña ayuda esto funciona, bueno, es normal. Lo que tiene que preocupar es eso, cuando a pesar de una clave, de una ayuda, no se recuerda. ¿Qué pasa cuando uno dice, la mente la tengo en blanco de repente? Está hablando y la mente se pone en blanco, no recuerda, y eso cada vez es más asiduo. Y bueno, digamos, esa es una de las cosas que hay que tener. Señales de... Claro, de decir, cuando de pronto, es decir, en blanco es de pronto no poder seguir el hilo de una conversación, o estar hablando y que me distraigo por algo y no poder retomar. ¿De qué era que estaba hablando? ¿Y no retener también? Y no retener, claro. Una de las características del Alzheimer es el problema, la incapacidad de tener conocimientos nuevos. Tener conocimientos nuevos son, por ejemplo, bueno, poder aprender alguna cosa que se lee, pero también es poder aprender a manejar instrumentos nuevos. Es decir,
un control remoto, digamos, cuando el individuo tiene, digamos, por supuesto, ustedes saben que nosotros tenemos mucha más dificultad que los chicos para aprender a manejar. Es decir, los chicos no necesitan manual, nosotros sí, pero bueno, pero cuando alguien, a pesar de la explicación, le cuesta mucho aprender a trabajar con un microondas, con un celular, etcétera, etcétera, eso es una señal. Y no escaparle a las dificultades, sino que al contrario, para eso no, seguro, eso es fundamental. no perder el ejercicio mental. Hablaste también de cambios de conducta. ¿Se tiende hacia una agresividad o hacia una pasividad? Es un cambio, y a veces, digamos... ¿Cómo se da cuenta la gente? Y por lo general es alguien que era muy educado, muy respetuoso, muy medido, pulcro, y de pronto dice guarangadas. Dice guarangadas o chistes tontos, o se pone insistente con algún tema, entonces eso es bastante frecuente. O que, digamos, que alguien que era muy callado, era conversador totalmente, o al revés, alguien que era muy locuaz y que se comunicaba con todos, se retrae. Es decir, cuando cambia el patrón de cómo era ese individuo, ya sea en lo cognitivo o en lo conductual, ahí es. ¿Puede haber un cambio, perdón Natalia, puede haber un cambio en la forma de alimentarse, que la persona tenga una voracidad por los alimentos? Sí, sí, eso es característico de la demencia frontal, o de la afectación del lóbulo frontal, ¿no? Hay un cambio alimentario, una voracidad, y que, bueno, cuando esto aumenta, inclusive hay un cambio hasta en la forma de comer, ¿no? Digamos, es decir, bueno, y calculo que eso también repercute en el entorno, pero ahora tenemos que ir a una pausa. Yo le dejé una preguntita, ¿me dejás? ¿Cómo no? Este es programa de mujeres. ¿Afecta más a la mujer o afecta más al hombre? Más a la no nos mujer. contestes. No, bueno, miramos después, no escuchamos nada, ya venimos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Osura, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Cuando elegís una compañía de medicina prepaga, estás decidiendo a quién entregarás el cuidado de lo más importante que tiene tu vida. Entonces, pensá en Mapfre Salud. Ser grande es una actitud. Mapfre Salud. Estamos para cuidarte. Seguimos en Interexis Mujer con este tema tan apasionante como es el deterioro cognitivo con el doctor Raúl Arizaga, y le había dejado la pregunta picando si era más frecuente el Alzheimer en mujeres o en hombres. Sí, es ligeramente más frecuente. Digamos, se han buscado... ¿En mujeres o en hombres? En mujeres. Ah, en mujeres, perfecto. Se ha ¿Más buscado... frecuente en mujeres? Sí. No es una diferencia significativa. Lo que pasa es que, aparte de que es un poquito más frecuente en las mujeres que en los hombres, nosotros vemos muchas más mujeres que hombres por una sencilla razón. A los 70 años hay muchas más mujeres que hombres. Y además las mujeres acostumbran a consultar al médico. Entonces a los 70 hay menos hombres y son más reacios a la consulta. Es verdad. Entonces vemos más. Pero, digamos, si dijéramos 100 hombres de 65 y 100 mujeres de 65, hay un 2-3% más de mujeres, que se ha buscado todo un tema, pero digamos no hay una explicación clara de por qué es un poquito, en valores absolutos, un poco más frecuente. Bueno, ¿y qué pasa con el entorno? El entorno empieza a aceptar esto que a lo mejor ve y que antes no veía, ¿y cómo reacciona? Y el problema es la aceptación, ¿no? Digamos, el problema es la aceptación para consultar, el problema es la aceptación de la progresión, es decir, tanto para el paciente en un primer momento o para la familia. Como para la familia, digamos. Una de las cosas ¿Se da cuenta el paciente? ¿Sufre el paciente? Y el paciente al principio se da cuenta. Es decir, fundamentalmente hay algunas formas donde empiezan con trastornos de lenguaje, donde
les cuesta expresarse, donde ellos mismos se dan cuenta que se olvidan de cosas y que tienen olvidos importantes, que quedaron en encontrarse con alguien y no se olvidaron y no fueron. O por ejemplo una cosa que escuchamos es, y me olvidé del cumpleaños de mi nieto. Claro. Es decir, digamos, una cosa que realmente Lo para él afecta es mucho. Muy importante, se olvida. Entonces, digamos, por un lado está el aceptar eso y el poder hacer que se consulte por eso. Y luego vienen problemas tales, que es el que vemos frecuentemente, es cuando el hombre le dicen que no puede manejar más. Perdón, Natalia. Sí. Hablamos de depresión, que era un gatillo, pero el Alzheimer, por esta situación que puede padecer el paciente, ¿puede provocarle depresión? El mecanismo inverso, digo. Claro, sí. También hay depresión dentro del Alzheimer, ¿no? También hay depresión dentro del Alzheimer y también puede haber depresión en la familia. Sabes que hay un estudio que muestra que hicieron pacientes tratados versus pacientes no tratados y se fijaron cuántas veces se habían hospitalizado los pacientes tratados contra los no tratados. Y se habían hospitalizado un poco más los pacientes no tratados. Pero después se fijaron qué pasó con los familiares de esos grupos. Y los familiares de los pacientes no tratados se hospitalizaron muchísimo más que los parientes de los pacientes tratados. Bueno, y sabemos que se puede tratar. ¿Y se puede revertir el deterioro cognitivo? Hay una instancia que es lo que se llama el deterioro cognitivo leve, que es una definición que está en discusión, pero que sirve para decir, bueno, nosotros sabemos que este señor no tiene una demencia, pero que tampoco es normal. Entonces ese deterioro cognitivo leve nos sirve para entendernos entre los médicos, para saber que es alguien que no tiene un deterioro tan grande, pero que se fue de la normalidad. Entonces, en ese momento todavía puede haber algunos que hemos etiquetado como deterioro cognitivo leve que se queden en eso, no progresen, o inclusive algunos que vuelvan a una normalidad. Pero cuando ya el deterioro es marcado, es irreversible, ¿no? Digamos, es progresivo y por eso tiene tanta importancia el poder retrasar la progresión. Y retrasar la progresión se logra, primero con educación para la salud, para que la gente consulte. Segundo, educación médica para que los médicos diagnostiquen oportunamente y adecuadamente. Para que inicien un tratamiento, digamos, farmacológico y no farmacológico, es decir, el tratamiento con las drogas sintomáticas que enlentecen la progresión y todo el apoyo con estimulación cognitiva, talleres, etcétera, etcétera. Y está calculado que si pudiéramos enlentecer 5 años la progresión de la enfermedad, la prevalencia en una generación cae a la mitad. Es decir, hoy la prevalencia de demencia en la población mayor de 65 años es 8%. Si en todo el mundo se lograra atrasar 5 años la progresión, caería. En 20 a 25 años esa prevalencia cae al 4%. Claro, es súper interesante. Ahora, con respecto al tema farmacológico, ¿hay medicamentos realmente efectivos y eficaces para el tratamiento de Alzheimer? Hay medicamentos para tratar, no para curar. Digamos, son tratamientos sintomáticos, no antipatogénicos. Es decir, para la gente... no es un antibiótico sintomático para la es una aspirina para sacarnos la fiebre cuando tenemos una neumonía. Pero antipatogénico es el antibiótico que nos cura la neumonía. En el Alzheimer tenemos sintomáticos, pero no tenemos antipatogénicos. Se está trabajando muchísimo. Me imagino. Muchísimo, pero en este momento solamente hay antipatogénicos que funcionan aceptablemente bien, ¿no? En lo que hace a esto del trabajo cognitivo que usted mencionaba, hay una etapa de la vida de nosotros que es la etapa de la universidad, a lo mejor donde estamos más en contacto con el relacionar, con el vincular, con utilizar a lo mejor más la mente. Después leemos, trabajamos y demás. ¿Esto de los juegos mnemotécnicos ayudan como para poder no perder la memoria? Seguro, es decir, cuanto más estimulemos lo que nosotros llamamos reserva cognitiva, mejor, es decir, cuanto más
actividad cerebral, ya sea Lo que sea, lectura, trabajo. Lectura, trabajo, decir, bueno, me estoy por jubilar, ¿qué hago? Y bueno, voy a empezar a aprender chino, Sí. voy a empezar a aprender japonés, voy a empezar con un hobby, decir... ¿Y cuáles son, cuáles son los no? Los no para una persona para digamos, evitar el deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que Yo te no voy a decir, debe el hacer? primer no es no se quede sentado. Digamos, está demostrado que el caminar, la actividad física, es excelente para la parte cardíaca, para la parte vascular, Sí. para el peso que hablaban hoy sí. al Diabetes, inicio del programa, y también es excelentísimo para la actividad cerebral. Porque a través de la visión uno puede empezar a recordar No, porque momentos. resulta que, así como decíamos que en una depresión se caen los factores neurotróficos, la actividad física genera factores neurotróficos. Claro. Raúl, ¿qué importancia tienen los primeros años de vida en todo ese bagaje cognitivo? Y es clave, digamos, sí. Nosotros tratamos de hacer prevención del deterioro cognitivo en tercera edad. Lo ideal es empezar a trabajar cuando el individuo tiene 20, 25 años. Y en realidad una prevención muy a lo largo sería cuidar ese cerebro que se forma desde la concepción hasta los 2 años, digamos, en lo que hace a... Hay una cosa que no la podemos cuidar, que son los genes, eso... Claro, eso ya viene. Eso viene, pero digamos, un embarazo cuidado, bien nutrido, y unos primeros años de vida, los primeros 2 años de vida, con una correcta estimulación, con una adecuada nutrición y demás, eso hace que la base cerebral sea, sería la primera prevención, ¿no? Perfecto. Nos vamos. ¿Nos vamos? Sí. Ah, no me avisaron nada. Trastornos Bueno, digestivos en la próxima. gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Bárbaro. Chao, Hasta luego. hasta el lunes.